este video vamos a ver distintas formas de resolver desigualdades comparadas con cero. ¿Qué significa resolver desigualdades comparadas con cero? Significa encontrar el dominio de validez de la desigualdad, o lo que es lo mismo, el subconjunto del conjunto referencial que hace verdadera la desigualdad. Como vimos en el video anterior, hay tres formas básicamente de resolver estas desigualdades comparadas con cero. La primera, y es la menos favorita de las mías, y es la que intento desalentar todo el tiempo, es la forma totalmente algebraica. La desaliento por lo siguiente, porque es una forma que tiene que ser rigurosa y formal y exhaustiva, es decir, que el que elija este camino deberá hacer todos los casos posibles, analizar todos los casos posibles sin tener ninguna idea a priori de a dónde va el conjunto solución. Lo que hay que saber acá es muy claramente las reglas de pasajes de términos. Como vimos en unos videos anteriores, en las desigualdades, cuando uno multiplica o divide los miembros de una desigualdad por un factor, debe considerar el signo del factor, porque si el signo es positivo, el orden de la desigualdad original se mantiene, pero si el signo del factor es negativo, el orden de la desigualdad original se invierte. Entonces, atendiendo a esta posibilidad, el análisis de estos problemas desde el punto de vista formal es complejo. No es complejo en el sentido que es difícil, sino que es laborioso y tiene que ser riguroso y considerar todos los casos posibles. Ahora voy a hacer a continuación un ejemplo para mostrar cuáles serían los pasos para resolver este problema de esta manera. De todas maneras, insisto en que no es nuestro favorito. La segunda forma, que es creo la que más me gusta, que es una forma más o menos, que llamamos más o menos algebraica, que tiene un poquito de gráfico. Y consiste en considerar la expresión algebraica que está involucrada en la desigualdad transformada en un producto de factores o un cociente de factores. Y lo que hay que hacer es estudiar el signo de cada factor. ¿Cuáles serían las dificultades con que uno se puede encontrar acá? Que uno tiene que poder factorizar la expresión para poderla escribir como producto cociente de factores, y después se reduce el problema a estudiar el signo de cada factor, para lo cual hay que saber nada más que la regla de los signos. La tercera forma, que es casi nada algebraica, consiste en pensar el problema de una comparación con cero como un problema de buscar el subconjunto del dominio de una función para el cual las imágenes son positivas o negativas según pida el problema. ¿Cuál es la dificultad acá? Que si las funciones a graficar no son funciones ni conocidas ni sencillas, el problema se transforma en un problema peor que el anterior. Entonces, este uso depende del grado de dificultad que se presenta en graficar las funciones involucradas. Mi consejo acá sería elegir la forma más adecuada para el problema que uno tiene. Si las funciones son fáciles de graficar, vamos con las funciones. Si las funciones son no tan fáciles de graficar, pero podemos transformar la expresión en un producto cociente de factores, vamos con la segunda forma, que me permite mirar signos de los factores involucrados, y dejar la forma totalmente algebraica para los matemáticos, que ellos lo disfrutan y lo hacen muy bien. Igualmente les voy a mostrar cómo sería la forma 1 en el contexto de un problema. Supongamos que tenemos esta desigualdad. Menos x más 4 dividido 2 por x menos 2, más grande que 0. La forma algebraica consistiría en despejar x. Para despejar x necesitamos deshacernos de ese denominador. ¿Cómo nos deshacemos de ese denominador? Multiplicando ambos miembros de la desigualdad por 2 por x menos 2. Ahora, este factor, 2 por x menos 2, podría ser positivo o negativo, según valga x. Por ejemplo, si x vale 10 es positivo y si x vale menos 4 es negativo. Entonces, este problema tiene dos posibles vías de solución no son alternativas, son dos vías de solución que hay que estudiar, que son según si 2x menos 2 es negativo o 2x menos 2 es positivo. Si 2x menos 2 es positivo, al multiplicar ambos miembros de la desigualdad por 2x menos 2, la desigualdad del problema original, este mayor acá, queda igual, no se altera. Pero si 2x menos 2 fuera negativo, al multiplicar ambos miembros de la desigualdad por ese factor, el signo de la desigualdad del problema original se invierte. Es decir, en el primer caso,
Multiplicaríamos por 2x menos 2, la desigualdad mayor que está en la ecuación original queda igual. Simplificamos el factor 2x menos 2 del numerador y denominador en el miembro de la izquierda y desaparece en el miembro de la derecha porque está multiplicado por 0. Y reducimos este problema a resolver la desigualdad menos x más 4 más grande que 0, pero bajo la condición de que el factor 2x menos 2 sea positivo. Y si 2x menos 2 fuera negativo, realizamos el mismo procedimiento, pero al multiplicar por este factor, el signo mayor que está en la desigualdad original se da vuelta. Simplificamos, que es lo que queríamos hacer, o sea, nosotros queríamos que desaparezca el factor, el denominador 2x menos 2, simplificamos, del otro lado queda 0 porque está multiplicado por 0, y el problema se reduce a resolver la desigualdad menos x más 4 más chica que 0, pero bajo la condición de que 2 por x menos 2 sea negativo. Entonces, este problema en la resolución algebraica se transforma en la resolución de dos subproblemas, uno para cada condición. Es decir, si se cumple la condición 1, es decir, si el denominador, que es este factor por el que vamos a multiplicar, es positivo, estamos bajo un caso. Si el denominador es negativo, estamos bajo otro caso. En el primer caso, vamos a resolver la desigualdad menos x más 4 más grande que 0, que es la que resulta de la inecuación original al multiplicar por el factor 2x menos 2 ambos lados de la desigualdad. De aquí vamos a encontrar una solución a esta desigualdad, pero que está sujeta a esta condición. Es decir, esto tiene valor solamente si se cumple esto. En la condición 2 transformamos este problema en este otro problema que es menos x más 4 más chico que 0. De esta desigualdad vamos a encontrar una solución, otra solución, pero que está sujeta a esta condición. Es decir, la solución de este problema tiene validez si se cumple que 2x menos 2 es más chico que 0. Lo que vamos a hacer ahora, o sea, esto es el planteo del problema. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que establecer cuál es la condición 1, cuál es la condición 2 y encontrar la solución bajo la primera condición y la solución bajo la segunda condición. Vamos a hacerlo ahora con la condición 1. La condición 1 es que 2x menos 2 sea más grande que 0. Y eso ocurre si x es más grande que 2, o sea, en el intervalo 2 más infinito. Bajo esta condición, la inecuación que tenemos que resolver es menos x más 4 más grande que 0, que es lo mismo que menos x más grande que menos 4. Lo que hice fue sumar de los dos lados en esta desigualdad menos 4 y el menos 4 aparece del otro lado. Esto es lo mismo que decir que x es más chico que 4. Entonces, x más grande que 2 es el conjunto de valores del dominio que satisface la primera condición. X más chico que 4 es el conjunto solución del problema al cual se redujo el problema original bajo esta condición. Es decir, que tienen que ocurrir las dos cosas, que se cumpla la condición y que el valor de x sea solución. Para que esas dos cosas se cumplan simultáneamente, tenemos que hacer la intersección, que es el intervalo 2, 4. Es decir, todos los x que están en el intervalo 2, 4 satisfacen la condición 1 y la desigualdad menos x más 4 más grande que 0, que es equivalente a la primera bajo esta condición. Con esto resolvimos la primera parte del problema. Ahora vamos a la segunda parte, que es la condición 2. La condición 2 se cumple cuando x es más chico que 2. Bajo esta condición, lo que tenemos que resolver es esta otra desigualdad, que ¿de dónde salió? Salió de multiplicar ambos miembros de la desigualdad original por 2x menos 2, pero esta desigualdad mayor que 0 se transformó en menor que 0. Resolvemos y lo que encontramos es que x tiene que ser más grande que 4. ¿Qué quiere decir esto? Que de todos los elementos del dominio que cumplen con la segunda condición, los que son mayores que 4 son los que resuelven la desigualdad. Ahora, tenemos x que pertenece al intervalo menos infinito 2 para satisfacer la segunda condición y x más grande que 4 para resolver la desigualdad. Estas dos cosas deben ocurrir simultáneamente, pero la intersección de estos dos conjuntos es vacía. Entonces, el problema se desdobla en dos subproblemas.
un problema que tiene una condición y una solución asociadas, que es la condición 1 y la solución 1, que están conectadas por el conectivo lógico I. Y una solución 2 que está sujeta a una condición 2, es decir, dos proposiciones que están conectadas por el conectivo I. Sin embargo, nosotros tenemos que analizar que se cumpla la primera condición y la primera solución o la segunda condición con su segunda solución. Por lo tanto, hay un conectivo lógico O que une a estas dos proposiciones compuestas. Desde el punto de vista conjuntista, esto nos llevaría a esta operación. ¿Quiénes son A, B, C y D? A es el conjunto de valores del dominio que cumple con la condición 1. B, el conjunto de valores del dominio que cumple la solución 1. C, el conjunto de valores del dominio que cumple la condición 2. Y D, el conjunto de valores del dominio que cumple con la solución 2. Tenemos que hacer la intersección entre condición y solución en cada caso y la unión de los dos resultados parciales. Esto llevaría a estos intervalos que ya vimos, que dan por resultado el intervalo 2, 4. Una cosa que quiero decir acá es que uno cuando resuelve estas inecuaciones en forma algebraica va a ciegas. Uno tiene que analizar todas las posibilidades, la condición 1 y la condición 2, y después encontrar las soluciones parciales, y se puede encontrar, como en este caso, en que el trabajo que hicimos en la condición 2 nos conduce a un conjunto vacío. Podría ser así como no. Podría resultar que la solución de la condición 2 de la solución del segundo problema sujeto a la condición 2 no dé vacío. O sea, uno no sabe nada cuando va haciendo esto y hay que hacer todos los casos posibles. Esta sería la forma totalmente algebraica, que por todo lo que acabo de decir, yo no la recomiendo. Porque uno tiene que ser muy cuidadoso con cuestiones como signos, pasajes de términos, intersecciones, uniones. Hay muchos factores de error acá. La otra forma es la forma que yo llamé más o menos algebraica, porque en realidad uno hace algunas cositas algebraicas. En este caso no necesitamos factorizar numerador y denominador porque ya están presentados como factores. Lo que vamos a hacer esto es una sugerencia para resolverlo gráficamente. Vamos a dibujar en una recta el dominio de validez del numerador y del denominador y vamos a dibujar el signo de cada uno y después vamos a comparar, digamos, vamos a conjugar los signos del numerador y denominador para ver en el desarrollo de toda la recta real donde el cociente esté definido, el signo del cociente. Y después de ahí vamos a elegir lo que nos interesa. El numerador cambia de signo en 4, o sea que en 4 se hace 0. Antes de 4 es positivo y después de 4 es negativo. El denominador cambia de signo en 2. En 2 vale 0, antes de 2 es negativo y después de 2 es positivo. ¿Cómo hacemos esto? Agarramos un número y nos fijamos. ¿Cómo me fijo si es negativo a la izquierda o positivo a la izquierda? Agarro un número a la izquierda, hago la cuenta y me fijo. Entonces, ¿qué pasa con el cociente? El cociente va a tener dos puntos destacables, el 0, el 2 y el 4. En el 4, el cociente va a ser 0, porque el numerador es 0. Y en 2, el cociente no existe, porque el denominador es 0. Fuera de eso, el denominador es positivo o negativo. Donde el numerador y denominador tengan el mismo signo, el cociente va a ser positivo, porque son dos factores. Donde el denominador y el numerador tengan distinto signo, va a ser negativo. Entonces, desde menos infinito hasta 2 va a ser negativo, de 2 a 4 va a ser positivo y después de 4 va a ser negativo. Solamente viendo esto, puedo decir que la solución de este problema es el intervalo 2, 4, que es el dominio de validez de esta desigualdad. Esto lo resolvimos en una diapositiva. La otra forma sería la forma que yo llamé más mirando las imágenes de las funciones. Si yo tengo que graficar la función menos x más 4 sobre 2x más 2, voy a necesitar 2 horas para dibujarla, si no tengo un graficador, ¿no? Pero lo que podemos hacer acá es pensar que tanto numerador como denominador representan una función lineal. La primera, el numerador, es una recta de pendiente negativa, que es la que yo dibujé acá en este grafiquito de acá arriba. No me importa la escala, no me importa nada más que
cómo cruza la recta al eje horizontal. La cruza en 4 y de arriba hacia abajo. ¿Eso qué significa? Que es negativa antes, positiva después y 0 en 4. Eso es lo que me interesa saber de la recta del numerador. La recta del denominador es una recta también de pendiente positiva que pasa por 2 de esta manera. Nuevamente, no me importa la escala, no me importan las imágenes, lo que me importa es saber que en 2 vale 0, antes de 2 es negativa, después de 2 es positiva, y entonces, a partir de estos signos, de las imágenes, de las funciones de numerador y denominador, puedo construir el signo de las imágenes del cociente. Nuevamente voy a tener en 2 y en 0 algún punto destacable, perdón, en 2 y en 4 un punto destacable. Sabemos que en 4 la función vale 0, el cociente vale 0 porque el numerador vale 0, y sabemos que en 2 el cociente no existe porque el denominador vale 0. Fuera de eso, va a ser negativa antes de 2, positiva entre 2 y 4 y negativa después de 4. Por lo tanto, en conjunto solución, la validez, el dominio de validez de la desigualdad es el intervalo 2, 4. Voy a poner ahora un ejemplo un poquitito más complicado. Tenemos esta comparación de dos fracciones algebraicas. Lo que tendríamos, la sugerencia para resolver esto, que algebraicamente es un bodrio, porque ¿cómo haríamos acá para despejar x desde el punto de vista algebraico? Deberíamos multiplicar numerador y denominador de cada miembro de la desigualdad por x menos 1 y por x más 1. Y tendríamos que considerar los signos de x menos 1 y x más 1. Pero lo que vamos a hacer es pensar esta desigualdad como una comparación entre dos funciones. Esa sería una forma de resolver esto. Pensar que cuando nos preguntamos dónde x menos 2 sobre x más 1 es más chico que 2 menos x sobre x menos 1, lo que estamos preguntándonos es dónde las imágenes de esta función están por debajo de las imágenes de esta otra. Lo que tendríamos que hacer es dibujar ambas funciones. Si tenemos un graficador, la función violeta es la función x menos 2, la de la izquierda, digamos, x menos 2 sobre x más 1, y la función verde es la función de la derecha, que es 2 menos x sobre 1 menos x. Nuestra pregunta es dónde las imágenes del gráfico violeta están por abajo de las imágenes del gráfico verde. Y eso ocurre en ese pedacito y en ese pedacito. Entonces uno puede ver a qué se reduce este problema. Se reduce a buscar los puntos de intersección de las funciones. En este caso hay un punto que es un punto llamado punto de discontinuidad, que limita por la izquierda el intervalo de solución, y en este caso hay un punto de intersección entre las dos funciones que lo podemos buscar analíticamente. De este lado lo mismo, hay un punto que no pertenece al dominio, que limita este intervalo por la izquierda, y se reduce el problema a encontrar el punto de intersección de ambas funciones de este lado. Y la solución es el intervalo menos 1, 0, unión el intervalo 1, 2. El 0 y el 2 hay que buscarlos analíticamente, es decir, hay que igualar estas funciones y resolver para qué valores de x estas cosas son iguales. ¿Cuál es la ventaja de hacer esto? Es que buscar el conjunto de valores donde estas cosas son iguales me evita el problema de pasar las cosas multiplicando y dividiendo y considerando el signo de lo que paso multiplicando y dividiendo. Vamos a hacer una forma de resolver que no requiera de un graficador. Es decir, vamos a trabajar con esta desigualdad llevándolo a una comparación con 0. Porque si uno tiene un graficador ya está, lo ve enseguida. Pero ¿qué pasa si no tenemos un graficador? Lo que vamos a hacer es transformar esta desigualdad en una comparación con 0. Transformarlo en una comparación con 0 significa pasar el miembro de la derecha a la izquierda y reescribir ahora esta expresión algebraica como un único cociente y que va a ser reescrito como producto de factores. Lo que vamos a hacer es sacar denominador común. ¿Cómo se saca denominador común acá? El denominador común a estas dos fracciones es x menos 1 por x más 1. Este producto dividido x más 1 es x menos 1, multiplicado por este numerador queda x menos 2 por x menos 1. A eso tenemos que restarle
lo mismo, el producto este dividido x menos 1 da x más 1, hay que restarle 2 menos x por x más 1. Ahora tenemos esto escrito con un cociente comparado con 0. Lo que vamos a hacer es algunas cuentitas en el numerador, aplicando propiedad distributiva en los dos términos, y llevamos esto a una expresión más sencilla, que es 2 por x cuadrado menos 4x. Después les recomiendo que revisen lo que hicimos acá, que es aplicar propiedad distributiva en este producto y en este producto, luego aplicar la distribución de este signo negativo sobre todos los términos de este paréntesis, y me quedó 2x al cuadrado menos 4x sobre x más 1 por x menos 1. Lo que voy a hacer es factorizar el numerador y voy a tener el producto 2x cuadrado por x menos 2 dividido el producto x más 1 por x menos 1. Acá uno podría hacer analizando los signos, hay 4 factores, los signos de 4 factores, y analizar todas las posibles combinaciones de signos para que esto dé negativo, que serían 1 negativo o 3 negativos. Todo lo demás da positivo. Pero hay un camino, un atajo intermedio que es, antes, estas dos desigualdades son equivalentes, es decir, que tienen el mismo conjunto de solución. Si encontramos el conjunto de solución de esta desigualdad, encontramos el de este. Y esto va a ser mucho más fácil. Entonces les voy a proponer un atajo, que es usar algunas cosas que sabemos de los signos. O sea, vamos a usar una combinación de los signos de numerador y denominador, pero a través de las imágenes de las funciones que cada uno representa. El signo del numerador, afirmo que es desde menos infinito hasta 0 es positivo, y desde 0 hasta 2 es negativo, y desde 2 hasta más infinito es positivo. ¿Cómo lo sé? Porque esto es una parábola que tiene raíces en 0 y 2 y las ramas para arriba. Es decir, que pasa así. Nuevamente, no me importa la escala, me importa saber cuáles son las raíces y la pinta que tiene la parábola, si tiene la rama para arriba o la rama para abajo, que me va a dar una indicación del signo de las imágenes fuera de las raíces y entre las raíces. ¿Qué pasa con el denominador? El denominador también es una parábola, pero que también tiene las ramas para arriba y tiene las raíces en menos 1 y 1. Entonces, bosquejo la parábola, porque no me importa el dibujo de la parábola, sino que pase por menos 1 y por 1, pasando con las ramas para arriba, digamos. Entonces sé que va a ser negativo desde menos infinito hasta menos 1, perdón, positiva desde menos infinito hasta menos 1, negativa entre las dos raíces y positiva después. Y ahora que tengo los signos de numerador y denominador, que los averigüé solamente analizando que numerador y denominador son parábolas con las ramas para arriba y cuyas raíces son fáciles de identificar porque ya están factorizadas, voy a analizar el signo del cociente. Ahora voy a tener 4 puntos destacados. Voy a tener el punto menos 1 y el 1, que son del denominador, y el punto 0 y el 2, que son ceros del numerador. ¿Qué va a pasar en estos puntos? En los ceros del numerador, el cociente va a ser 0, y en los ceros del denominador, el cociente no va a existir. Donde numerador y denominador tengan el mismo signo, el cociente va a tener signo positivo. Donde numerador y denominador tengan signos distintos, el cociente va a ser negativo. Entonces voy a tener estos signos a lo largo del desarrollo de la recta, sabiendo que en menos 1 no existe el cociente, en 1 tampoco, y en 0 y en 2 vale 0. ¿Cuál es el conjunto solución? Desde menos 1 hasta 0, unión desde 1 hasta 2. ¿Qué hacemos con las fronteras? Como la condición original era estrictamente menor que 0, no nos interesa la frontera, ya sea porque no existe el cociente o porque vale 0. Por lo tanto, la solución es el intervalo menos 1, 0, unión 1, 2, como habíamos visto en el gráfico anterior. Resumiendo hasta acá, tenemos una expresión algebraica puede ser una ecuación si involucra un signo de igualdad, o una inecuación o si involucra un signo de orden, mayor, menor, mayor, igual, menor, igual. Y son proposiciones abiertas que pueden ser verdaderas o falsas. Nos interesa saber dónde son verdaderas, y el conjunto de valores del referencial donde la
proposición es verdadera, ese conjunto solución. ¿Qué tenemos para hacer esto? Las reglas de lo que llamamos pasaje de términos, que podemos sumar a una desigualdad o a una igualdad lo mismo de los dos lados sin que esto se altere, y multiplicar a una desigualdad o una igualdad por un factor, teniendo en cuenta de que si estamos en una desigualdad y el factor es negativo, la desigualdad se invierte. Y también hacer uso de recursos gráficos que tenemos para resolver estos problemas.